Mejorar rendimiento JavaScript Performance. Te mostraremos cómo mejorar el desempeño de tu proyecto de desarrollo web y app. Los mejores consejos sobre cómo optimizar tu JavaScript para apps móviles. La creación de sitios web interactivos puede implicar el envío de JavaScript a sus usuarios. A menudo, demasiado de eso. Ha estado en una página web en su teléfono que parecía que se había cargado, solo para que no pasara nada cuando pulsó un enlace o trató de desplazarse. A todos nos ha pasado. Byte por byte, JavaScript sigue siendo el recurso más caro que enviamos a los teléfonos móviles porque puede retrasar la interactividad de manera significativa. En esta función, cubriremos algunas estrategias para entregar JavaScript de manera eficiente a sus usuarios en dispositivos móviles, mientras les damos una experiencia valiosa. Analizaremos exactamente qué está causando el problema. Obtener consejos sobre cómo reducir exactamente los tiempos de carga de JavaScript, incluidas algunas herramientas de diseño web para ayudarlo a controlar sus sitios de manera efectiva. ¿Por qué JS ralentiza tus sitios móviles? Cuando los usuarios acceden a su sitio, es probable que esté enviando muchos archivos, muchos de los cuales son scripts. Tal vez agregó una biblioteca o complemento de JavaScript rápido pero no tuvo la oportunidad de verificar cuánto código estaba ingresando. Nos ha pasado a muchos de nosotros. Por mucho que me encanta JavaScript, siempre es la parte más cara de su sitio. Me gustaría explicar por qué esto puede ser un problema importante. Muchos sitios populares envían megabytes de JavaScript a sus usuarios web móviles. La página web promedio de hoy en día envía un poco menos, una mediana de aproximadamente 350 kilobits de JavaScript minificado y comprimido. Sin comprimir, eso aumenta hasta más de 1 megabits de script que un navegador necesita procesar. Las experiencias que envían esta cantidad de JavaScript demoran más de 14 segundos en cargarse e interactuar en dispositivos móviles. Un factor importante de esto es el tiempo que tarda en descargar el código en una red móvil y luego procesarlo en una CPU móvil. No solo se pueden descargar 350 kilobits de script para un sitio web, sino que la realidad es que, si nos fijamos en los sitios populares, en realidad se envía mucho más script que este. Estamos alcanzando este límite tanto en la web móvil como en la de escritorio, donde los sitios a veces envían múltiples megabytes de código que un navegador necesita procesar. La pregunta que debes hacer es, ¿puedes permitirte esta cantidad de JavaScript? Los sitios de hoy a menudo enviarán lo siguiente en sus paquetes de JavaScript. Un conjunto de componentes de interfaz de usuario, por ejemplo, código para widgets, carruseles o bloques. Un marco del lado del cliente o una biblioteca de interfaz de usuario. Polyfill, a menudo para navegadores modernos que no los necesitan. Bibliotecas completas versus solo lo que usan, por ejemplo, Moment.js y locales versus una alternativa más pequeña como DateFNS o Luxon. Este código se suma. Cuanto más hay, más tiempo tardará en cargarse una página. Cargando una página web moderna. Cargar una página web es como una tira de película que tiene 3 momentos clave. ¿Está pasando? En el momento en que eres capaz de entregar algo de contenido a la pantalla. ¿Ha comenzado la navegación? ¿Ha comenzado a responder el servidor? ¿Es útil? El momento en que pintó texto o contenido que le permite al usuario derivar valor de la experiencia y comprometerse con él. ¿Es utilizable? El momento en que un usuario puede comenzar a interactuar significativamente con la experiencia y hacer que algo suceda. Mencioné este término interactivo antes, pero, ¿qué significa eso? Para que una página sea interactiva, debe ser capaz de responder rápidamente a las entradas del usuario. Una pequeña carga útil de JavaScript puede garantizar que esto suceda rápidamente. Si un usuario hace clic en un enlace o se desplaza por una página, debe ver que algo está sucediendo en respuesta a sus acciones. Una experiencia que no pueda cumplir con esto frustrará a sus usuarios.
Cuando un navegador ejecuta muchos de los eventos que probablemente va a necesitar, es probable que lo haga en el mismo hilo que maneja la entrada del usuario. Este hilo se llama el hilo principal. Demasiado hilo principal, JavaScript puede retrasar la interactividad de los elementos visibles. Esto puede ser un reto para muchas empresas. ¿Por qué es tan caro JavaScript? Entonces, ¿por qué exactamente JavaScript está causando estos problemas? Se envía una solicitud a un servidor, que luego devuelve algo de HTML. El navegador analiza ese marcado y descubre el código necesario, CSS y JavaScript, y los recursos, imágenes, fuentes, etc. que lo componen. Una vez completado, el navegador debe descargar y procesar estos archivos. Si queremos ser rápidos en JavaScript, tenemos que descargarlo y procesarlo rápidamente. Eso significa que debemos ser rápidos en la transmisión de la red y en el análisis, compilación y ejecución de nuestros scripts. Si pasa mucho tiempo analizando y compilando el script en un motor de JavaScript, eso retrasa la rapidez con la que un usuario puede interactuar con su experiencia. Tenga en cuenta que los recursos en la web tienen diferentes costes. Un script de 200 kilobits tiene un conjunto diferente de costes a un JPEG de 200 kilobits. Es posible que tomen la misma cantidad de tiempo para descargar, pero cuando se trata de procesar los costes no son lo mismo. Una imagen JPEG debe ser descodificada, rasterizada y pintada en la pantalla. Esto generalmente se puede hacer rápidamente. Es necesario descargar un paquete de JavaScript y luego analizarlo, compilarlo y ejecutarlo. Esto puede llevar más tiempo del que podría pensar en el hardware móvil. ¿Cuál es un buen objetivo para la interactividad? En el equipo de Chrome creemos que su línea de base debe ser interactiva en menos de 5 segundos en una conexión lenta de 3G o 4G en un dispositivo móvil de mediana. Podría decir, signo de exclamación abierta: todos mis usuarios están en redes rápidas y teléfonos de gama alta. ¿Pero son ellos? Es posible que estés en el Wi-Fi rápido de la cafetería, pero efectivamente solo obtengas velocidades 2G o 3G. La variabilidad importa. Las apps móviles es un espectro compuesto por dispositivos de gama baja, mediana y alta. Si somos afortunados, es posible que tengamos un teléfono de gama alta, pero la realidad es que no todos los usuarios tendrán estos dispositivos. Pueden estar en un teléfono de gama baja o mediana y la disparidad entre estas múltiples clases de dispositivos puede ser abrupta debido a la limitación térmica, la diferencia en el tamaño de la memoria caché, LACPU, puede terminar experimentando diferentes tiempos de procesamiento para recursos como JavaScript. Algunos usuarios no estarán en una red rápida o no tendrán el mejor teléfono, por lo que es vital que comencemos a realizar pruebas en redes y teléfonos reales. Los dispositivos y redes rápidos a veces pueden ser lentos, la variabilidad puede terminar reduciendo la velocidad de absolutamente todo. Prueba en un teléfono real o al menos con emulación móvil. El desarrollo con una base de referencia lenta garantiza a todos, tanto en configuraciones rápidas como lentas, los beneficios. Revisar sus análisis para comprender con qué dispositivos acceden sus usuarios a su sitio es un ejercicio útil. Es muy importante conocer a tu audiencia. No todos los sitios necesitan tener un buen desempeño en 2G en un teléfono de gama baja. Dicho esto, apuntar a un alto nivel de rendimiento en todo el espectro asegura que cada usuario potencial que acceda a su sitio tenga la oportunidad de cargarlo rápidamente. Los mejores consejos sobre cómo programar tu JavaScript para apps móviles. Muchos cambios pequeños pueden llevar a grandes ganancias. Permita que los usuarios interactúen con su sitio con la menor cantidad de fricción. Ejecute la menor cantidad de JavaScript para entregar valor real. Esto puede significar tomar pasos incrementales para llegar allí, pero, al final, sus usuarios se lo agradecerán. Aquí hay algunos consejos para que esto suceda. Introducir división de código. La división de código ayuda a dividir su JavaScript para que solo cargue el código que el usuario necesita por adelantado y después cargue el resto.
Esto ayuda a evitar enviar un archivo monolítico main.js a sus usuarios que contienen JavaScript para todo el sitio en comparación con lo que necesita la página. La división de paquetes de JavaScript grandes y monolíticos se puede hacer sobre una base de página, ruta o componente. El mejor enfoque para introducir la división de código en su sitio es mediante la sintaxis dinámica de importación. Lo que sigue es un ejemplo del uso de módulos de JavaScript para importar de manera estática algunos códigos matemáticos. Debido a que no estamos cargando este código dinámicamente, perezosamente, cuando es necesario, terminará en nuestro paquete de JavaScript predeterminado. Después de cambiar a importación dinámica, podemos arrastrar perezosamente las utilidades matemáticas cuando son necesarias. Esto podría ser cuando el usuario está a punto de usar un componente que lo requiere, o navegar hacia una nueva ruta que se basa en esta funcionalidad. Cuando un agrupador de módulos JavaScript como Webpack ve esta sintaxis de importación, comienza a dividir el código de su aplicación. Esto significa que el código dinámico puede ser enviado a un archivo separado que solo se carga cuando es necesario. La división de código se puede hacer a nivel de página, ruta o componente. Herramientas como crear aplicación React, Next.js, Preactly, Gatsby y otros lo soportan de forma inmediata. Las guías para lograr esto están disponibles para React, Vue.js y Angular. Si está utilizando React, me complace recomendar React Loadable, un componente de orden superior para cargar componentes de manera eficiente. Envuelve las importaciones dinámicas en una API agradable para introducir la división de código en una aplicación o en un componente dado. Con React Loadable, podemos importar dinámicamente el componente de la galería. Muchos equipos grandes han visto grandes victorias en la parte posterior de la división de códigos recientemente. En un esfuerzo por reescribir sus experiencias web móviles para asegurarse de que los usuarios pudieran interactuar con sus sitios lo antes posible, tanto Twitter como Tinder vieron una mejora de hasta un 50% en el tiempo para interactuar cuando adoptaron la división agresiva de códigos. Audita tu flujo de trabajo. Pilas como Next.js, Preactly y Vue Starter Kit intentan imponer buenos valores predeterminados para cargar rápidamente y ser interactivos en el hardware móvil promedio. Otra cosa que muchos de estos sitios han hecho es adoptar la auditoría como parte de su flujo de trabajo. Afortunadamente, el ecosistema de JavaScript tiene una serie de excelentes herramientas para ayudar con el análisis de paquetes. Las herramientas como Webpack Bundle Analyzer, Sources Map Explorer y Bundle Buddy le permiten auditar sus paquetes en busca de oportunidades para reducirlos. Lighthouse ejecuta una serie de auditorías en una página y genera un informe sobre ella. Si no está seguro de si tiene algún problema con el rendimiento de JavaScript, consulte Lighthouse. Lighthouse es una herramienta integrada en Chrome Developer Tools y también está disponible como una extensión de Chrome. Le proporciona un análisis en profundidad que destaca las oportunidades para mejorar el rendimiento. Comprueba que no estás enviando un código no utilizado. Otra cosa que puede hacer es asegurarse de que no está enviando el código no utilizado a sus usuarios. La cobertura de código es una función de Chrome DevTools que lo alerta de JavaScript no utilizado, y CSS, en sus páginas. Cargue una página en DevTools y la pestaña Cobertura mostrará cuánto código se ejecutó y cuánto se cargó. Puede mejorar el rendimiento de sus páginas enviando solo el código que un usuario necesita. Esto puede ser valioso para identificar oportunidades para dividir los scripts y diferir la carga de los no críticos hasta que se necesiten. Afortunadamente, hay maneras en que podemos tratar de solucionar esto y una forma es tener un presupuesto de desempeño establecido. Diseñar un presupuesto de rendimiento. Los presupuestos de rendimiento son críticos porque mantienen a todos en la misma página. Crean una cultura de entusiasmo compartido para mejorar constantemente la experiencia del usuario y la responsabilidad del equipo. Los presupuestos definen restricciones medibles para que un equipo pueda cumplir sus objetivos de rendimiento.
Como tiene que vivir dentro de las restricciones de los presupuestos, el rendimiento es una consideración en cada paso, en lugar de una idea de último momento. Las métricas para los presupuestos de rendimiento pueden incluir tiempos de hitos, tiempos basados en la experiencia del usuario al cargar una página, por ejemplo, tiempo para interactuar. Métricas basadas en la calidad, basadas en valores sin procesar, por ejemplo, peso de JavaScript, cantidad de solicitudes HTTP, centradas en la experiencia del navegador. Métricas basadas en reglas, puntuaciones generadas por herramientas como Lighthouse o WebPageTest, a menudo un solo número o serie para calificar su sitio. El rendimiento es más a menudo un desafío cultural que técnico. Discuta el desempeño durante las sesiones de planificación. Pregunte a las partes interesadas de negocios cuáles son sus expectativas de rendimiento. ¿Entienden cómo el rendimiento puede afectar las métricas de negocios que les interesan? Pregunte a los equipos de ingeniería cómo planean abordar los cuellos de botella en el rendimiento. Si bien las respuestas aquí pueden ser insatisfactorias, comienzan la conversación. ¿Qué pasa con las herramientas para los presupuestos de rendimiento? Puede configurar los presupuestos de puntuación de Lighthouse en una integración continua con el proyecto Lighthouse ECI. Una serie de servicios de supervisión del rendimiento admiten la configuración de presupuestos y alertas de presupuesto, incluidos Caliber, Trello y SpeedCurve. 4 maneras rápidas para disminuir los tiempos de carga JS. Los sitios modernos a menudo combinan todo su JavaScript en un solo paquete grande. Cuando se proporciona JavaScript de esta manera, los tiempos de descarga y procesamiento pueden ser significativos en dispositivos móviles y redes. Aquí hay algunos consejos sobre cómo asegurarse de cargar su JavaScript rápidamente. Solo cargue el JS requerido para la página actual. Priorice lo que un usuario necesitará y cargue el resto con división de código. Esto te da la mejor oportunidad de cargar y obtener interactividad rápidamente. Aprenda a auditar su código JavaScript para descubrir oportunidades de eliminar códigos no críticos. Optimice su JavaScript. Use compresión, minificación y otras técnicas de optimización JS. La compresión y la minificación son buenas optimizaciones para enviar menos bytes de JavaScript a sus usuarios. Si ya está usando JavaScript, considere evaluar Brotli para ahorrar aún más. Construyendo un sitio usando Webpack y un framework. Agitar los árboles, eliminar el código importado que no se usa, recortar las bibliotecas y los rellenos no utilizados, optar por versiones más ajustadas de las utilidades, todo se suma a algunos ahorros agradables. Evalúe los beneficios de UX. Si el JavaScript del lado del cliente no está beneficiando la experiencia del usuario, pregúntese si es realmente necesario. Tal vez el HTML del lado del servidor realmente sería más rápido. Considere limitar el uso de marcos del lado del cliente a páginas que lo requieran absolutamente. La representación del servidor y la representación del cliente son un desastre si se hacen mal. Abrazar los presupuestos de rendimiento. Abrazar los presupuestos de rendimiento y aprender a vivir dentro de ellos. Para dispositivos móviles, apunte a un presupuesto JS de menos de 170 kilobits minificado comprimido. Sin comprimir, esto sigue siendo 0.7 megabits de código. Los presupuestos son críticos para el éxito, sin embargo, no pueden arreglar mágicamente el rendimiento de forma aislada. Cultura del equipo, estructura y cuestiones de cumplimiento. Recursos. Presupuestos de desempeño en el mundo real. Una inmersión profunda en por qué los presupuestos de desempeño son importantes. Esta guía de Alex Russell pregunta si podemos permitirnos todo el JavaScript que cargamos para los usuarios de teléfonos móviles medianos dado su impacto en la experiencia del usuario. Reducción de la carga útil de JavaScript con división de código. Una guía práctica para reducir la cantidad de JavaScript que está cargando Webpack o Parcel. También incluye enlaces a guías de división de código para React, Angular y otros. Reducir las cargas útiles de JavaScript con la sacudida del árbol. La sacudida del
Árbol es una forma de eliminación de código muerto. Esta guía explica cómo eliminar las importaciones de JavaScript que no se utilizan en sus páginas web para ayudar a reducir sus paquetes de JavaScript. Lighthouse. Lighthouse es una herramienta automatizada gratuita para mejorar la calidad de las páginas web del equipo de Chrome. Cuenta con auditorías de rendimiento, accesibilidad y más. Estudio de caso de Pinterest. Pinterest redujo sus paquetes de JavaScript de 2.5 megabits a menos de 200 kilobits y redujo el tiempo de interacción de 23 segundos a 5.6 segundos. Los ingresos aumentaron un 44%, las suscripciones aumentaron un 753%, los usuarios activos semanales en la web móvil aumentaron un 103%. Estudio de caso de Autotrader. Autotrader redujo el tamaño de sus paquetes de JavaScript en un 56% y redujo el tiempo de interacción en aproximadamente un 50%.